Los bendecimos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Pueden tomar su asiento. Así que vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Pues yo quisiera tener el ánimo de mi pastor Duque, pero pues él tiene su carácter y yo tengo mi carácter también, y cada uno de ustedes tiene su propio carácter también, ¿verdad? Pero creo que nos gozamos en el Señor cuando hemos entrado en el camino de Dios. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Gracias a Dios. Yo lo acepté hace como 60 años atrás. Tenía 18 años cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Nogales, a Sonora. Estaba joven en ese tiempo y pues yo me entregué al Señor, le entregué mi vida. Ya andaba en pasos malos allá en mi tierra. Yo soy del estado de Coahuila, Francisco y Madero, Coahuila. Y pues andábamos mal, pero cuando vinimos a Cristo cambió nuestro corazón. Estamos cumpliendo 56 años de casados con mi esposa, con la misma mujer con la que nos casamos, y tenemos 5 hijos y 7 nietos y 4 bisnietos. Así que el Señor ha sido bueno. El Señor no creo que cambie mi vida después de 60 años en el camino del Señor. Deje al Señor después de tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida. No sé si traen sus Biblias, pero tengo una lectura aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, que vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 1 al 6. Y de aquí voy a basar el mensaje de esta noche. Quiero hablar pues directamente a los varones, ya que el pastor Duque me dijo que le gustaría que hablara a los varones. Así que les voy a hablar a ustedes, a los varones, a los jefes de la casa, a la cabeza del hogar, y ver pues la importancia, ¿verdad?, que es ser un padre de familia, un esposo. Y si gusta ponerse de pie para leer esta parte, lo vamos a leer solamente 6 versículos, y de aquí vamos a poner como base el mensaje de la palabra del Señor. Voy a hablar acerca del tema el Dios de la segunda oportunidad. El Dios de la segunda oportunidad. Y damos gracias a Dios por la segunda oportunidad que Él nos da. Dice San Juan 21, del 1 al 6, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bueno, hasta ahí tenemos la lectura del 1 al 6. Pueden tomar su asiento. Este mensaje es las oportunidades que Dios nos da para seguir adelante. Cada uno de ustedes, por supuesto, tiene su propio testimonio, ¿verdad?
de cuando ustedes vinieron a Cristo, cuando aceptaron a Cristo, cuando el Señor hizo la obra en sus vidas, algunos quizás más temprano, otros ya más tarde. Yo, como les dije, hace 60 años. Pero creo que cada uno de ustedes tiene una experiencia de salvación. No sé, a lo mejor hay alguien que todavía no, que todavía no ha tenido esa experiencia, ¿no? Yo no los conozco a ustedes, solamente el pastor los conoce, ¿verdad? Pero si hay alguien que todavía no ha tenido la experiencia de salvación todavía, pues yo le recomiendo que acepte la salvación antes de que sea tarde, porque los años pasan. Cuando menos piensa, se pasan los años. Y yo le recomiendo, si acaso hay alguno de ustedes que todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo se los recomiendo. Después de 60 años en el camino del Señor, es lo mejor que puede uno vivir en este mundo, en la vida cristiana. Es lo mejor de todas las cosas. Aquí en este pasaje que hemos leído, están como 7 apóstoles de Jesucristo. Jesús se apareció a ellos, pero no lo reconocieron. Esto fue durante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos, principalmente Pedro, vamos a hablar acerca de Pedro, porque Pedro es el que sobresale en todas las cosas, en los evangelios, especialmente de los 12 discípulos. En el versículo 3 dice Simón Pedro: voy a pescar. Nosotros sabemos que Pedro era pescador por profesión. Pedro quizás toda su vida era de oficio de pescador. Para él tenía toda la experiencia de su vida para saber dónde ir a pescar, a qué lugar ir a pescar. El tiempo de la pesca, en el día o en la noche, él sabía dónde se reunían los pescaditos para ir a agarrarlos. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la experiencia de pescar, de ser pescador. Lo raro que vemos en esta lectura que hemos leído es que ellos se fueron a pescar toda la noche y no pescaron nada. Toda la noche estuvieron tratando de pescar, porque Pedro dijo: voy a pescar, y los compañeros de él le dijeron: nosotros vamos contigo. Y toda la noche se desvelaron y no agarraron ningún pescado. Eso es algo raro, porque Pedro tenía experiencia en ese trabajo. Pedro era su negocio de él, pero en esta ocasión fracasó. Entonces, cuando Jesús llamó a sus discípulos, era el tiempo cuando Pedro y su hermano Andrés y otros 2 eran pescadores que estaban trabajando sus redes. Jesús pasó por allí y les dijo: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Amén. No de peces, de hombres. Amén. Entonces, durante ese tiempo, vamos a decir 3 años más o menos, o más, 3 años y medio del ministerio que tuvo Jesús, Pedro y sus amigos anduvieron con él. Pedro y los apóstoles aprendieron mucho acerca de Jesús solamente en 3 años y medio. Pedro era pescador, como quien dice, toda su vida, y esa era una gran diferencia. Entonces Pedro conocía a Jesús en los 3 años. Él lo conocía también, que Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya.
porque decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén. Pedro sabía quién era Jesús. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, Pedro, después de haber sido pescador de peces por toda su vida, en 3 años él había recibido la escuela de su maestro Jesús. Pedro había visto sus milagros. Pedro escuchaba sus enseñanzas. Pedro conocía bien a su maestro. En algunas ocasiones le fallaba a Pedro por su carácter, quizás porque no entendía bien el plan divino de Dios. Por ejemplo, cuando aprendieron a Jesús, cuando ya lo iban a crucificar, ¿se acuerdan que Pedro agarró una espada y le cortó la oreja a Malco, el sobrino de uno de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Tratando de defender a Jesús, porque él no sabía el plan todavía divino de Dios en los 3 años. Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro también, voy a ir a Jerusalén y voy a ser entregado en manos de mis enemigos. Pedro le dijo, Señor, no vayas, porque te van a matar. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Entonces aún Pedro estaba aprendiendo de su maestro, y las cosas que se le venían a su pensamiento las hacía. Por ejemplo, cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, Pedro le dijo, Señor, haz que yo vaya también allí. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas también, ¿verdad? Es decir, Pedro quería de veras aprender bastante de su maestro, y él quería ser como su maestro. Pero tuvo sus debilidades, Pedro. Entonces, cuando aprendieron a Jesús, los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos y todos, para entregar a Jesús para la muerte, entonces Jesús le había profetizado a Pedro y le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Se lo dijo directamente. Dijo, Señor, si otros te negaren, yo no te voy a negar. Yo voy a dar mi vida por ti. Amén. Eso es lo que dijo Pedro. Bueno, cuando aprendieron a Jesús, no, yo no soy. 3 veces Pedro negó a Jesús. Jesús se lo había profetizado y le dijo, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Amén. Fue realmente en esos días o semanas cuando Jesús muere, resucita de los muertos. Es más, se aparece a sus discípulos, se aparece a ellos, habla con ellos. Pero ¿por qué Pedro en este capítulo 21 dice, me voy a ir a pescar? Eso me pregunto yo. Porque Pedro debía de haber estado más cerca de Dios. Pedro debió de haber estado al frente, como siempre estuvo al frente de sus discípulos. Pero en este tiempo Pedro estaba muy desanimado. Pedro le entró miedo, le entró temor. Hasta una muchacha le dijo, ¿tú andabas con él? Le dijo, no es cierto. Pedro tenía carácter fuerte, pero llegó un tiempo en que negó a Jesús. Entonces
Lo que yo puedo ver de este pasaje es que Pedro quería regresar a su oficio antiguo. Muchas veces nosotros queremos regresar al mundo otra vez. Por X causa, por pruebas, por luchas, por necesidades, a veces sentimos como que nos desanimamos. Nos sentimos como Pedro muchas veces, ¿verdad? De no seguir el camino del Señor, de no seguir adelante en la experiencia de salvación. Y después entra como un enfriamiento espiritual entre las personas que ya tuvieron la experiencia. Pedro tenía la experiencia, él sabía quién era Jesús, pero en el último tiempo Pedro se desanimó y se humilló y se acobardó delante de la presencia de Dios. De tal manera que en este mismo versículo, en este mismo capítulo, es cuando Jesús se confronta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y por último dijo Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Es por eso que les dije que mi tema es el Dios de la segunda oportunidad. Amén, amén, amén. Porque después de haber negado Pedro, después de haber rechazado a su maestro, Jesús lo aceptó otra vez y lo recibió. Y Pedro, amados, cuando ya entramos en el libro de los Hechos, que es el libro que sigue después de Juan, vemos a un Pedro completamente diferente. Aquí podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban esperando la promesa del Señor. El Espíritu Santo vino 50 días después de la Pascua. Es cuando bajó el Espíritu Santo. Jesús había estado con ellos 40 días después de la resurrección. Había estado con ellos, estaba apareciendo con ellos, se daba a conocer, hasta 500 hermanos se apareció por 40 días. Entonces ellos solamente estuvieron solos, como quien dice, 10 días, cuando el Señor ya se había ido. 10 días. Y el Señor les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que seas investidos del Espíritu Santo. Y ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Ahí estuvieron ellos en el aposento alto. Eran 120 los que estaban allí esperando la promesa. Entre ellos estaban los apóstoles y también la Virgen María. En el día del Pentecostés, era una celebración de los judíos, cuando celebraban las primicias de la cosecha, cuando iban a levantar las cosechas. En ese día, 50 días después de la Pascua, fue cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y se apareció el Espíritu Santo en forma de lenguas. Allí ellos empezaron a hablar en lenguas, como el Señor se las daba, el Espíritu Santo. Y entonces había mucha gente que estaban en Jerusalén en la celebración de la Pascua y también del día del Pentecostés. Eran fiestas solemnes que están en las Sagradas Escrituras, y todo judío de cualquier lugar del mundo antiguo, ellos iban a esa fiesta, a esa celebración, todos los judíos. De manera que había muchos judíos que estaban en esa fiesta, y oían a la gente que estaban hablando en diferentes lenguas, o sea que estaban hablando en diferentes idiomas
porque los que venían de muchas partes, de otros países que hablaban otros idiomas, ellos los entendían lo que estaban diciendo. Lo que ellos hablaban, ellos entendían. Ese era el don de lenguas que estaban hablando, ¿verdad? Entonces Pedro, ya llegó el agüita. Gracias. Gracias, Robert. Dios te bendiga. Entonces Pedro se levantó y les dio el mensaje. Amén. Y les dijo acerca de Jesucristo, les habló de la resurrección y les dijo, ¿verdad?, que se estaba cumpliendo la profecía de la palabra de Dios en ese tiempo acerca del Pentecostés. En la palabra de Dios, aquí en Hechos capítulo 2 y el verso 41, Hechos 2:41, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra, o sea, los que recibieron el mensaje de Pablo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un solo mensaje, Pedro da el mensaje y 3,000 personas se convierten al Evangelio. Pedro, el que había negado a Jesús, el que había dicho voy a pescar otra vez, Dios lo restauró, lo levantó otra vez y Dios lo estaba usando en una manera especial. Ahí también en el capítulo 4 de Hechos y el versículo 4, en esta ocasión fue cuando sanó al cojo de nacimiento, que estaba pidiendo limosna ahí en el templo. Cuando Pedro y Juan van a la oración y ven al cojo que está allá a la entrada, y Pedro le dice al cojo, pero aún allí Jesús lo levantó a Pedro y le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús nos está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros por nombre, ¿le amamos? ¿Le amamos? Si le amamos, dice, guarda, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Yo les invito a ustedes, yo los desafío en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a que si se han desanimado, si no están viviendo la vida espiritual cristiana como la palabra de Dios nos dice, esta noche es una oportunidad para ustedes. Es una oportunidad para poder levantarse otra vez en el nombre de Jesucristo y volver otra vez a hacer nuevos votos delante de la presencia de Dios. Jesucristo le dio oportunidad a Pedro y Pedro la aceptó y Dios lo usó en una forma muy tremendamente. Y eso puede hacer con cada uno de nosotros también. Así que yo les invito en esta hora para hacer una oración. Si gustan pasar aquí al frente, si quieren que yo ore por ustedes o el pastor Duque ore también por ustedes, para que el Señor haga algo nuevo en su vida, para que Dios haga algo especial en su vida, como luego decimos, para que se pongan las pilas. Amén. Para que se pongan las pilas en el nombre del Señor Jesucristo, porque el varón es muy importante en el hogar. El varón es muy importante en la iglesia. El varón es el jefe de la casa. Si no hay varón en un hogar, amados, qué tristeza. Es como una casa que no tiene techo. Y eso es muy, muy triste. Pero gracias a Dios, porque me imagino que ustedes tienen su hogar, tienen su familia, tienen su esposa, tienen sus hijos, tienen sus trabajos, y quizás hay momentos en los cuales han tropezado como Pedro,
porque cada uno de nosotros pasamos por esas experiencias de caídas, de debilidades, pero el Señor ahí está para levantarnos. Amén. Así que yo le invito para que venga para orar por usted. Yo quiero orar por usted. Yo no lo conozco, yo no sé cuál es su petición, yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé qué está pasando. No tengo el discernimiento del profeta para poder decirle: mira, tú estás pasando por esta situación, tú estás pasando por esta otra. No tengo ese don, no tengo ese talento que Dios me ha dado, pero usted lo sabe. Usted sabe cuál es su situación. Amén. Así que en esta hora vamos a orar en el nombre de Jesucristo por cada uno de ustedes. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Gracias, Padre, porque tú nos vuelves a levantar otra vez. Señor, cuando estamos caídos, cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando no tenemos ánimo de estar en tu casa de oración, Señor Padre, cuando no hay una relación entre familia, entre el hogar, entre los hijos, entre el matrimonio también, Padre eterno, aún en el trabajo también. Hay tantas cosas que se oponen, Señor, pero en esta noche queremos renovar nuestros votos delante de tu presencia. Queremos, Señor, pararnos sobre la brecha, Padre. Queremos defender nuestro hogar, queremos defender nuestra familia, queremos defender nuestros hijos, Señor, de las garras del enemigo. Señor, que en estos tiempos tan duros y difíciles, Padre, queremos, Señor, hacer lo mejor en nuestros trabajos para no perder nuestros trabajos, Padre, porque es la fuente, Señor, de nuestros bienes, Señor, para traer el alimento a nuestra familia, bendito Dios. Oramos, Señor, yo te pido por cada varón en este momento, Espíritu de Dios, para que ellos puedan, Señor, ponerse sobre la valla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, para que tú, Señor, hagas una obra maravillosa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú lo hiciste con Pedro, Padre, y tú lo puedes hacer con cualquiera de nosotros, y por eso es que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Sana mi hermano, Señor, dale fuerza, dale fortaleza, Señor, ánimo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre de mi hermano en este momento, Padre. Úsalo, Señor, úsalo en el ministerio que tú tienes, Señor, sea de oración, lo que sea, Padre, en ese ministerio especial, Padre, y se lo proponga para hacer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, en estos tiempos tan duros y difíciles que estamos pasando, Padre eterno, seguimos adelante. Que queremos que la llama siga adelante, Señor, que vuelva otra vez, Señor, el Espíritu, Señor, a avivar nuestras vidas, Padre, en todas nuestras iglesias, en todos nuestros ministerios, Padre, y seguir adelante, Señor, Padre, porque tú tienes cosas maravillosas para nosotros, tú tienes cosas especiales, Padre, porque cuando volvemos otra vez, como volvió Pedro, a pescar, Señor, en su experiencia que él tenía, en sus habilidades que él tenía, Señor, Padre, toda la noche no pescó nada, Señor. Muchas veces cuando nos alejamos de tu presencia, Señor, las cosas no nos van bien, nos va peor, Señor, Padre, cuando volvemos otra vez al mundo de pecado, Señor, porque allí, Señor, ya no hay gozo, ya no hay felicidad, Padre. Ahora tenemos que seguir adelante, Señor. Oye, poner nuestras manos en el arado, Señor, y no volver para atrás, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora bendice en la iglesia de mi hermano Duque, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por este siervo tuyo, Señor, por ese ánimo que tiene, Padre. Bendícelo, yo bendigo a su ministerio, bendigo a su esposa, bendigo a su hogar y sus hijos, Señor, y todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios.
Queremos seguir adelante, Señor. No importa la situación, no importa, Señor, lo que pueda venir, Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, Padre, seguimos adelante, Señor, echándole ganas, Padre eterno, para el servicio tuyo, Señor, sabiendo que algún día, Señor, vamos a recibir las recompensas que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, un aplauso a Cristo. Dios bendiga.